volem que observen les pintures no com a superfícies de llenços cobertes de material pictòric, sinó com a finestres que deixen veure més enllà. L'exposició Les finestres indiscretes, que podran veure fins al dia 29 de març a l'Hotel Mindoro, té 6 obres de 3 artistes dones i 3 artistes homes del Museu de Vilafamés, de la col·lecció, i bé, hem volgut crear un recorregut per els llenços i com a manera de finestres, no? Com les anomenava Rafael Alberti, per a que l'espectador s'arrime i intente indagar què veu o què podria contar-nos aquests llenços, quines emocions, quins sentiments els transmitiría. La exposición se llama Ventanas Indiscretas. Yo pienso que, aparte de la intencionalidad que haya podido tener la comisaria para elegir estas piezas, individualmente nosotros cuando pensamos en una ventana y en abrir una ventana vemos azules, pensamos en el color del cielo. Y yo le veo esta unidad a la exposición, el color del cielo, porque todos los cuadros, en mayor o menor medida, tienen esta tonalidad, los blancos, los azules y sobre todo los azules. Yo creo que es un elemento que les une, todos muy diferentes, cada uno muy diferente del otro, pero todos con ese denominador común. Yo creo que és muy sugerent. Parlem de finestres perquè sempre que ens apropem a una i volem mirar més enllà, podem trobar des d'una ciutat, com trobarem a l'obra de Maria Perceval Graells de Chauen, la ciutat marroquina, o inclús podrem trobar en obres com Pilar Belmonte i Javier Calvo la mar que tant ens toca a la població valenciana per tindre-la tan propet de la nostra costa. Bé, l'obra de Luc Peire la tenim així representada, artista belga reconegut, i l'obra de Pierre Gauthier d'Huvedat, un artista francès que encara està en actiu. I la sexta és l'obra d'Amparo Dols, artista castellonenca, que a través de les seves geometries inspira espais arquitectònics on l'espectador no sap si podrà eixir-ne d'ells. El año pasado hicimos ya una exposición del Museo de Vilafamés en el Hotel Mindoro. Yo creo que es muy importante que las obras del museo, aparte de que se puedan ver aquí, puedan verse en otros lugares. Vam decidir que aquest espai, que antes estava tancat, va quedar obert i vam decidir aprofitar-lo per a mostrar artistes. Y esta es la 22ª muestra que hacemos de pintores, casi todos de Castellón o de la provincia o relacionados con nuestra tierra. Y un centro como puede ser un hotel donde la gente va de paso pero también se sienta, también se toma algo y contempla, mira, son viajeros al fin y al cabo, y encontrarse con obras de arte dentro de un viaje, dentro de un hotel, que es el espacio donde tú normalmente vas en un viaje, es muy interesante y además se encuentra también con información del Museo de Vilafamés y consecuentemente también podrán venir aquí al pueblo a verlo, a ver el museo y a ver la localidad también.